Bienvenidos entonces a la segunda parte del video sobre solución de circuitos RLS. Recordemos que la primera parte solucionamos la parte correspondiente a la construcción del diagrama fasorial y a continuación entonces vamos a solucionar el diagrama de impedancias. El diagrama de impedancias Z es un valor de número complejo, pero recordemos entonces los valores obtenidos en el diagrama fasorial. En este diagrama fasorial tenemos el fasor voltaje, que es valor RMS, ubicado a un ángulo de 170 grados con un valor numérico de 220 voltios, y el valor del fasor intensidad RMS, que está ubicado a 145 grados negativos y con 11 amperios de tamaño o longitud. Para ello entonces ya tenemos dos datos conocidos y vamos a aplicar la ley de Ohm, pero para circuitos AC. Para circuitos AC entonces es el mismo triángulo, solo que la resistencia se cambia por la impedancia Z. ¿Qué valores tenemos conocidos? Voltaje RMS y la intensidad RMS. Por lo tanto, es incógnita el valor Z. A partir de ahí, entonces generamos una división, o el triángulo nos muestra que debemos realizar una división. En la parte del numerador encontramos el voltaje y en la parte del denominador la intensidad. Antes de que usted solucione el cociente como tal, la división como tal, tenga en cuenta la siguiente característica en matemática. El ángulo del denominador, cuando va a solucionar la división, sube al casillero donde se encuentra el ángulo del numerador y cambia de signo. Para este caso, entonces, usted soluciona que 220 dividido entre 11 nos da 20, una impedancia 20 y a un ángulo de 315 grados ohmios. Esta es la forma polar de expresar este número complejo. Bueno, como este número complejo nos ha dado un ángulo mayor de 90 grados, significa que en este caso estaríamos hablando del cuarto cuadrante. Bien, emplee la calculadora para obtener la forma rectangular. Si quiere, haga un alto acá en su video, realice la operación y compruebe si dicho resultado coincide con el que se orienta por este lado. Bueno, entonces después de eso usted hizo la conversión y esta expresión Z de la impedancia es una forma rectangular o binómica de expresar el mismo valor de 20 a un ángulo de 315, que es la forma polar. De la forma rectangular podemos obtener la resistencia, que tiene un valor de 14,14, y la reactancia, en este caso es capacitiva por ser negativa, de menos 14,14 ohms. La ecuación general de esa impedancia capacitiva es R menos JXC, siendo significativo que usted tenga presente que toda reactancia, cuando está precedida del signo negativo, es indicativo de una reactancia capacitiva. No olvide que la forma polar y la forma rectangular son las dos formas en las cuales se expresa un número complejo. Bien, hagamos un alto y regresemos al diagrama fasorial para hacer dos preguntas, observando el diagrama fasorial. ¿Cuál es el valor del ángulo que existe entre el fasor voltaje y el fasor intensidad? Si nosotros vemos por la parte externa, el valor de dicho ángulo es de 315 grados, pero desconocemos el valor que se encuentra acá. Y la otra preguntita, ¿sí?, es si los fasores se consideran un sistema en movimiento,
¿este movimiento qué sentido tiene? Bien, entonces respondamos la primera pregunta o hagamos el proceso. ¿Cuál es el valor del ángulo que existe entre el fasor voltaje y el fasor intensidad? Recuerde que usted ya hizo una suma y obtuvo por la parte externa 315 grados. Por lo tanto, lo que le falte para llegar a 360 grados es el indicativo del valor del ángulo por la parte interna de los dos fasores. Muy bien, me imagino que ya tiene la respuesta y eso le da un valor de 45 grados. Y ahora para responder al movimiento de los fasores, este es antihorario. Si este es antihorario, entonces surge una pregunta. Ejemplo, ¿quién pasa primero por este puntico marcado como corazón o este puntico marcado como carita feliz si yo hago girar los fasores en sentido antihorario? Si usted pasa por acá, lo primero que va a llegar es la intensidad de corriente. Si pasa por acá, pasa la intensidad de corriente. Y detrás de él viene el voltaje. Bien, comprobémoslo. Entonces, los que pasan primero por la intensidad, por el corazón y carita feliz es el fasor intensidad. Ahora conviertan la expresión rectangular 14,14 menos J14 ohmios en forma polar. Al hacer esto, obtiene que Z es igual a 20 a un ángulo de menos 45 grados. Esta información nos permite entonces construir el diagrama de impedancias, donde R o parte real es positiva y está ubicada en el primer cuadrante. La segunda parte, que es la reactancia capacitiva, se ubica en el cuarto cuadrante. A partir de ahí, entonces ya estamos en el último paso para construir un triángulo rectángulo. ¿De dónde obtenemos la hipotenusa? La hipotenusa está dada en la expresión polar 20, cuyo ángulo es un valor negativo de menos 45 grados. Bien, ya hemos construido entonces el diagrama de impedancias recordando que cuando usted tomó la expresión 14,14 menos J14,14 ohmios en forma rectangular y lo convirtió por calculadora a forma polar, el valor fue de 20 a un ángulo de menos 45 grados. Pero este mismo valor es equivalente, ¿sí? Es equivalente a 20 a un ángulo de 315 grados. Pues usted suma 315 y 45 grados como valor absoluto, por lo tanto va a obtener 380. A partir de esto, entonces, podemos obtener varias conclusiones. Miremos nuestros diagramas fasoriales. Entonces, si el valor del ángulo de la impedancia en términos de valor absoluto es el mismo, ¿sí? Ese se debe ver reflejado en el diagrama fasorial o viceversa. Si el diagrama fasorial, el ángulo que existe entre los dos fasores es de 45 grados, ese mismo se ve reflejado en el de las impedancias, pero en el valor absoluto. La segunda conclusión es que el fasor intensidad en el diagrama fasorial adelanta en un movimiento antihorario al fasor voltaje. Por lo tanto, concluimos que esta es una impedancia capacitiva. Y ya por último, cuando vayamos a la expresión rectangular, el diagrama de impedancia, la reactancia JX es negativa. Si es negativo, entonces significa que la reactancia es capacitiva, llamada JXC,
y se ubica en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Por lo tanto, toda la impedancia es capacitiva. Bien, no siendo más, entonces damos por concluido el segundo video. Muchas gracias.